La paz de Cristo, mis amados hermanos, amigos, que tienen a bien de conectarse para estudiar la lección juntamente conmigo. Les saludamos desde Coachella, Asamblea Apostólica Nueva Vida en Coachella. Deseamos que usted goce de las bendiciones de Dios y que todo vaya bien en su alrededor junto a su familia. Este día vamos a estudiar una lección que lleva por nombre El mundo, la lección número 8. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La lección pasada hablamos de un enemigo que todos tenemos, que ya sabemos que es el diablo. Es el enemigo, ¿verdad?, de la iglesia, de los cristianos, el cual tiene un aliado que le ayuda en sus malignos planes y viene siendo el mundo. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos más al pecado. El mundo es un enemigo que se va a oponer a que sirvamos a Dios. Y este día vamos a estudiar acerca de él. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo? El mundo es el sistema o época en la que vivimos, caracterizado por las modas, las culturas, las tradiciones, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia se refiere al mundo en Romanos 12:2, no habla del planeta, sino de la época que estamos viviendo. Por eso dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, al tiempo que se está viviendo, a la época que se está viviendo o lo que está ofreciendo el mundo. En otras partes de la Biblia sí se refiere al planeta, pero aquí se refiere a las costumbres de la época en que estamos viviendo. Como ejemplo, el común denominador en las tradiciones y forma de vivir actual es el pecado. Por ejemplo, la drogadicción, los vicios, el libertinaje sexual, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo. Las personas han aprendido a ver el pecado como algo normal, como algo no tan malo, ¿verdad? Y se ha llegado a acostumbrarse a vivir de tal forma que para muchos ya no es necesario buscar de Dios porque se sienten bien practicando el pecado. Pero la Biblia nos recomienda, no te acostumbres al mundo. Como cristianos tenemos que ver la vida de manera distinta, ver la maldad tal como es. No acostumbrarnos a ver el pecado como algo normal. Debemos tener la palabra de Dios en el corazón para diferenciar de lo bueno y de lo malo. Cuando alguien comienza a aceptar lo malo como bueno, sutilmente empieza a amar el mundo. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora hay formas de vida que se practican en el mundo. 1 de Juan 2:16, usted lo puede buscar en su Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay un sinnúmero de costumbres y prácticas que la sociedad acepta como normales. Enumeremos solo algunas, como por ejemplo, la unión libre. ¿Qué es la unión libre? Es cuando un hombre y una mujer viven juntos sin estar casados legalmente,
Pero la Biblia dice, 1 Timoteo 4 del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso es lo que estamos viviendo o estamos mirando en la sociedad actual. La fornicación y el adulterio son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Los juicios pertenecen a Dios, pero esta es una de las formas de vida que existe en el mundo, lo que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio o libres. Otra de las cosas son las modas. La moda actual, ¿verdad? Lo que es en la ropa de tanto de hombre como de mujer, muchas veces es muy inmoral, tanto por pues como se usa ya sea en colores, ya sea en que quedan muy apretados, muestran la figura del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otros muestran la desnudez. Y la Biblia nos recomienda, ¿verdad?, que se tiene que vestir honestamente. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10 dice, y quiero que las mujeres se vistan decentemente, con modestia y sencillez, que se adornen, pero no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos lujosos, sino con buenas obras, como deben hacerlas las mujeres que se han consagrado a Dios. La palabra de Dios recomienda la humildad, ¿verdad? En la vestimenta recomienda la honestidad, la modestia. Otra de las cosas que también está afectando, ¿verdad?, y que el mundo ofrece es el afán por las riquezas. Vivimos en una sociedad que se afana por tener prestigio, dinero, acumular bienes, riquezas. Muchos lo logran, pero siempre están afanados por el dinero y por los bienes. Y Lucas 12, 22, 23 dijo Jesús, dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Así que no os preocupéis, qué habremos de comer o qué habremos de vestir, porque Dios nos suple en todas las cosas. Pero es una de las cosas que afecta mucho también, ¿verdad? El trabajar y no tener tiempo para Dios, no tener tiempo para la familia. Y muchas personas se dedican a buscar riqueza, a buscar cómo obtener más bienes, más posesiones. Otra de las cosas que está afectando es la rebeldía. La rebelión es muy común. Se desobedece intencionalmente a Dios, se desobedece al gobierno, se desobedece a los padres y también a cualquier autoridad superior o autoridades tanto cívicas o tanto como lo que son, ¿verdad?, en la ciudad, o a los presidentes, etcétera, etcétera, los gobernadores. Entonces, la rebeldía es una de las cosas que está afectando, ¿verdad? Y por naturaleza ya la traemos, pero debe ser controlada, ¿verdad?, por nosotros mismos, y más cuando somos ya personas adultas. En un niño es muy común, ¿verdad?, que haya cierta rebeldía, pero es la enseñanza, la educación que lo va formando. Entonces dice alguien, es que es normal o es natural en nuestra humanidad, pero ya cuando se está poniendo uno rebelde en contra de las leyes de Dios, de las leyes de la tierra, de las leyes de los gobiernos, no es correcto. Contra los padres, la Biblia menciona que iba a haber rebeldía, tanto hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Todo esto lo estamos viendo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que en 1 Samuel capítulo 15, verso 23,
porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y es uno de los pecados graves que Dios condena. Entonces, como referencia, vamos a mirar cómo la Biblia profetiza la manera de vivir de los hombres de los últimos tiempos, es decir, en nuestros días. Usted puede mirar ahí en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 4. Entonces vamos a terminar esta lección, ¿verdad? Y diciendo que el mundo es un enemigo que si nos descuidamos nos puede separar de Dios. La buena noticia es que podemos vencerlo, porque Jesús lo venció. Y dice en San Juan 16:13, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Alguien puede preguntarse, ¿cómo puedo vencer al mundo? ¿Cómo puedo vencer todas estas cosas que me están agobiando, que me están siguiendo, que me están insinuando hacerlas que a Dios no le agradan? ¿Cómo puedo yo vencer? No te adaptes al mundo, no te adaptes a él. Romanos 12:2 dice, no te amoldes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pero hay que buscar de Dios, hay que buscar, hay que clamar a Dios, hay que pedirle a Dios la ayuda. En segundo lugar, no lo ames, mejor ama a Dios. Por eso la Biblia recomienda, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Tercer lugar, reconoce que no viene de Dios. Todas las cosas que son pecado, todas las cosas que son malas, todas las cosas que van en contra de la ley de Dios o que ofenden a Dios y que dañan nuestra vida, no son de Dios. Entonces reconoce que no viene de Dios. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, no proviene de Dios. Las cosas malas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta lección te ayude, te edifique y que sea de bendición a tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo. Y adelante, sigamos adelante sirviendo a nuestro Dios. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo jueves, si Dios